Lo que vamos a hacer hoy es tratar de verificar las propiedades, ¿sí? Convencerlos de que con el sistema de GeoGebra tenemos la posibilidad del dinamismo, de mover la figura y de ver si transformamos esa figura, sigue manteniendo las propiedades que estamos diciendo. Eso no es una demostración va a ser con unos pasos lógicos que están respaldados por propiedades de la figura, vamos a tener que trabajar con criterios de congruencia, con algunas cosas, que eso sí va a ser una demostración. Esto va a ser una conjetura, esperen que admito, esto va a ser una conjetura, pero que esta conjetura nos va a ayudar a nosotros como para trabajar con las propiedades y poder usarla en todos los ejercicios que vayan haciendo. Por ejemplo, después tenemos que hacer el deltagram y todas las propiedades que vamos a deducir ahora les van a ayudar como para asegurar por qué la figura, por qué el triángulo es rectángulo, por qué la figura es la mitad de la otra, o es el área es la cuarta parte, y así todo ese tipo de conjeturas nos basamos en las propiedades que vamos a ver ahora. ¿Entendido? Sí. Sí. Bien. No me gusta dar clases exponenciales. Yo sé que si todos tienen abierto el micrófono se hace un zoom, un ruido raro. Pero necesito saber si van entendiendo, no van entendiendo, o que me vayan contestando lo que yo voy preguntando. ¿Estamos? Uno abre el micrófono, contesta y lo cierra y seguimos. Porque yo la materia la sé, los que tienen que aprender son ustedes, entonces, por más que repitan las respuestas, no importa, porque cada uno lo va a decir con sus palabras y vamos a ir acumulando conocimientos y contenidos y formas de ver las cosas y de encararlas. Es muy importante. ¿Estamos? Empecemos. El ABCD es un paralelogramo. Estoy segurísima porque lo construí como paralelogramo. Cuando empiecen a trabajar con GeoGebra, van a tener que usar las propiedades de la figura para hacer las construcciones. Porque si no, ustedes van a construir algo que va a quedar re lindo, les va a parecer que es una figura, pero cuando yo pida un trabajo hecho con GeoGebra y me lo manden, lo primero que voy a hacer es tomar un puntito y moverlo. Y si esa figura dejó de ser un paralelogramo, está mal hecha. ¿Sí? Es decir, no lo construyeron con lados paralelos. En cambio acá yo muevo la figura por cualquiera de los vértices, ¿sí? Y sigue siendo un paralelogramo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien, me gustó. Bien, sabemos por definición que los lados paralelos, que los lados opuestos de la figura son paralelos. Eso es lo único que sabemos. Vamos a deducir otras cosas que tiene esta figura que vamos a considerar como propiedades del paralelogramo. Un paralelogramo, un cuadrilátero con dos pares de lados paralelos, tiene además los lados opuestos congruentes. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Verdad. Pero yo no les creo. Ustedes saben que yo soy muy mala y no les creo lo que me dicen. Así que lo voy a verificar, no a probar. Entonces hay una herramienta que dice medidas o distancia entre punto y punto. ¿Sí? Lo pueden marcar en el... Si lo marcan entre punto y punto, le sale entre D y B. Si lo ponen en segmento, esperen que acá no se ve, porque está en rosita. No. No sé si lo ven, porque quedó en color rosadito. Bueno, sí, y si no, por las dudas, esperen que se los marco. Si pongo punto, punto, me lo marca con de CD, de la distancia de C a D hay 6,18, y si me posiciono sobre el segmento, me marca directamente. Bien, acá me quedó genial. ¿Será porque yo hice alguna trampa, que me quedaron estos dos lados congruentes? Entonces, para ver que me crean,
voy a volver a mover el vértice. Entonces, este otro paralelogramo también tiene los lados opuestos congruentes. Este paralelogramo también tiene los lados opuestos congruentes. Entonces, si me lo moviera infinitamente, podría tener muchos, no infinitos, muchísimos valores que me van a comprobar que este paralelogramo tiene los lados opuestos congruentes. ¿Sí? Entonces, en el cuadrito que está dentro del práctico, podemos poner ya que los lados opuestos son congruentes. Yo igual lo completé el cuadrito, después se los mando, por si no quieren escribir. Bien, ya sabemos que los lados opuestos eran congruentes. ¿Cómo serán los ángulos? Hola. Los ángulos Bien congruentes. Congruentes. ¿Cuáles van a ser congruentes? Los opuestos. Los opuestos. Los opuestos. Bien, porque si yo marqué acá, ven que no me da. Esto me dio 45, esto 134. Para relámpagos. Menos mal que no estamos en el profesorado. Si no empezamos a decir, no traje paraguas, profe. Bien. Y otra vez, tengo los 4 valores de los ángulos y lo mueva como lo mueva, los ángulos opuestos siguen siendo congruentes. ¿Sí? A ver si puedo enganchar algo. Bueno. Diluvio. Acá marqué ejercicio de diluvio, chicos. Un libro que se levanta. Chicos, disculpen, yo solo escuchaba bastante mal. No, se entrecortó un poco. Vale, gracias. Ya está. Perdonen, pero se me inunda la casa. Bien. Los ángulos opuestos son congruentes. Y los que están, no son consecutivos. Contiguos, podemos decir, el A y el B. Tienen que sumar 180. Tienen que sumar 180. Van a ser suplementarios. ¿Sí? Después vamos a demostrarlo cuando podamos ver ángulos entre paralelas, pero todavía no vimos, entonces lo vamos a conjeturar así, que los ángulos contiguos van a ser suplementarios. Bien. Lo que sigue en el cuadrito es tratar de ver qué pasa. Esperen que voy a borrar lo de los ángulos. Qué bueno esto, no tengo pizarrón, tengo que... Ahí está. No tengo que volver a dibujar. Está genial eso. Bien, ahora yo pregunto, ¿no? ¿Cómo son las diagonales del paralelogramo? iguales. ¿Alguien dijo iguales? ¿Están todos de acuerdo? No, No, otros no. Está bueno que no opinen lo mismo. no, que tenemos como propiedades que se van a cortar en el medio. ¿Lo sabemos eso? Vamos a ver. A ver, yo soy muy mala y hago este tipo de cosas. Dibujé una figura en donde parecían que eran iguales, las diagonales, pero miren acá. Esto sigue siendo un paralelogramo y las diagonales son iguales, son congruentes. No. ¿Parecen? No. Son muy, muy, muy distintas. ¿Sí? Sí. CB es mucho mayor que AD.
Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de dudas, lo que tienen que hacer es una figura totalmente exagerada, como para verificar este tipo de cosas. Acá, entonces, las diagonales no son congruentes, pero creo que fue Ezequiel, no sé, que no les conozco las voces, que dijo que se intersecan en el punto medio. Bueno, marqué el punto de intersección, y no sé si será el punto medio este. Así que ahora lo que tengo que hacer sí es medirlas. ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, acá por lo menos, no sé si magia, pero dio igual. Y acá, ups, también. En este solo, no, en todos. Entonces pruebo, 5, 13. ¿Sí? Acá da igual, acá da igual, acá da igual, acá da igual. Sí o sí, las diagonales de un paralelogramo se cortan en el punto medio. Todo eso va al cuadrito. Todas las propiedades que acabamos de verificar para los paralelogramos la van a cumplir los rectángulos, los rombos y los cuadrados porque son paralelogramos. ¿Está? Esto que acabamos de verificar recién no lo voy a verificar en las otras figuras. Voy a verificar las cosas que cumplen las otras figuras, pero que no cumple el paralelogramo. ¿Estamos? Entonces, cuando vayan en el cuadrito, las propiedades del paralelogramo sirven para las otras figuras. Pero les vamos a tener que ir agregando alguna otra propiedad. El rectángulo tiene 4 ángulos congruentes, o sea que cumple con la propiedad del paralelogramo que los ángulos opuestos son iguales. Además, los 4 son iguales. Los lados opuestos son congruentes. Las diagonales se van a cortar en el punto medio. Pero vamos a ver. Además de cortarse en el punto medio, ¿qué otra propiedad van a tener estas diagonales? ¿Son iguales? Acá sí son iguales, digamos. No sé. A ver si puedo poner la medición así. No, no la pude poner. Vamos a ponerla. Esta mide 5,04. Martín, aceptado. ¿Puede ser que sean iguales siempre y cuando tengamos 4 lados de 90 grados? 4 ángulos de 90 grados, ¿será? Sí, por eso, a ver, son iguales siempre y cuando sea un rectángulo. Porque ya pasamos de paralelogramo a rectángulo, entonces estamos viendo que en el paralelogramo no eran congruentes las diagonales, pero en el rectángulo sí. A ver. Siempre van a ser congruentes. Las diagonales del rectángulo siempre son congruentes. Ahora pregunto, ¿serán bisectrices de los ángulos? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Seguís opinando que sí? No, solamente sería en un cuadrado, por ejemplo. Solamente es un cuadrado. Esas cosas de maldad las tengo muy a menudo porque yo te transformé ese rectángulo en lo más parecido a un cuadrado que podía ser, pero entonces, si existe la duda, este rectángulo te quitó toda duda. A ver, en este caso lo podíamos haber medido, los ángulos, y nos dábamos cuenta que no. Pero ya con este tipo de dibujo queda claro. Siempre háganse un bosquejo cuando tengan dudas. Siempre dibujen. No traten de resolver todo en el aire. ¿Está claro? Entonces, lo que le sumamos al rectángulo es que tiene los 4 ángulos congruentes y que las diagonales
además sí son congruentes. Eso lo verificamos. Ahora vamos a pasar acá. Esto es ¿el verde qué es? Un Un rombo. rombo. Ah. ¿Y el rojo? Cuadrado. ¿Es un rombo? Sí, También. 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 ¿Esto ya no es más un rombo? ¿O sigue siendo un rombo? Sí. Sí. Un paralelogramo. Es un paralelogramo. Pregunto, ¿el rombo no es un paralelogramo? Sí. 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 Entonces, es un paralelogramo. El cuadrado también es un paralelogramo. ¿Sí? Y el rombo también. No importa la posición que tenga en el plano. Yo soy Ana María, parada, sentada, acostada, soy la misma persona. ¿Sí? En las figuras pasa lo mismo. Tiene propiedades cada figura, las cuales se mantienen, no importa la posición. Bien. Entonces, vamos a hacer así. Bien. Sabemos, el rombo, vamos al rombo. Es paralelogramo, tiene dos pares de lados opuestos paralelos, aparte congruentes. Ya por definición tiene los cuatro congruentes este. ¿Sí? ¿Los ángulos opuestos van a ser congruentes? Sí. Sí. Sí, porque es un paralelogramo. Las diagonales se van a cortar en el punto medio. Porque es un paralelogramo. ¿Son congruentes? No. No. Bien clarito que no son congruentes, ¿no? Bien. ¿Tendrán alguna otra propiedad? No, son perpendiculares. Son perpendiculares. ¿Por qué? Porque tienen ángulo de 90 grados al intersecarse. Tienen ángulo de 90 grados. ¿Y cómo lo sabemos? Los medimos. Esperen que voy a tener que poner el punto, si no, no me lo va a medir. Mi conexión es inestable, espero que la de ustedes no. Pero la tormenta. Uf. Bien. Los voy a medir para convencerlos que son rectos, pero ven qué lindo como el GeoGebra los ángulos de 90 los pone con un cuadradito. Así ustedes están seguros que esos ángulos son rectos, que forman rectas perpendiculares. ¿Sí? Esto lo vimos cuando hicimos la construcción en el punto B2, que construimos el rombo y a partir de la mediatriz, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. Entonces, además de las propiedades que teníamos, podemos decir que las diagonales se cortan en el punto medio. Ah, no, yo quiero mate, Fernando. No vale eso. Bueno, va a cumplir otra propiedad la diagonal del rombo. A ver, esperen que... Ahí está. ¿Qué les parece que es la diagonal del rombo? Además de diagonal. Con respecto al ángulo. Bisectriz. Es bisectriz. ¿Será para los dos? Vamos a ver. Bien. Las diagonales de un rombo son bisectrices de los ángulos que une. ¿Sí? Porque digamos que la diagonal va de vértice a vértice de dos ángulos, y esos ángulos, los divide en dos ángulos congruentes. Entonces esta sería la otra propiedad que faltaría para incluir en el rombo. ¿Estamos? ¿Quedó claro o hay alguna duda? ¿Quedó claro?
Fer, le hago una consulta. Sí, por favor, y más fuerte. Le quería consultar porque recién había dicho que no importaba la posición en la que se encuentre, que la figura iba a seguir siendo la misma, Sí, cuando decimos el rombo del cuadrado. Si ahí en ese momento, como aparece el rojo, nosotros dijéramos que es un rombo, podríamos decirlo tranquilamente, porque claro, a nosotros por costumbre decimos que es un cuadrado, pero si no importa la posición, también podríamos decir que es un rombo en este momento, ¿el verde o el rojo? cuadrado, el rojo. A ver, todo cuadrado va a ser rombo, porque cumple la definición de rombo. Es un paralelogramo con 4 lados congruentes. Lo que pasa que, además de eso, tiene los ángulos rectos. Un rombo puede tener ángulos rectos o no, porque no es condición en la definición. No importa la posición en que esté. Y después hay unas preguntitas abajo del práctico donde te pregunta si todo cuadrado es un rombo. Sí, todo cuadrado es un rombo, pero no todo rombo es cuadrado. El rombo a veces es cuadrado, cuando sus ángulos van a ser rectos. ¿Queda claro? No. Sí. Sí. ¿Sí, Ezequiel? Bueno, entonces, yo puedo demostrar todas las propiedades del cuadrado en esta posición, que no va a haber problema. Porque va a ser un rombo con ángulos rectos. Entonces, aparte de rombo, va a ser un rectángulo, ¿no? Porque es un paralelogramo con 4 ángulos rectos. Que en definitiva esa era la definición que pusimos. Entonces, si el cuadrado es paralelogramo, es rectángulo y es rombo, va a tener todas las propiedades de las otras figuras que ya verificamos recién. Entonces, va a tener los lados opuestos paralelos y congruentes, los ángulos opuestos van a ser congruentes, además los 4 son congruentes, los 4 lados van a ser congruentes, y las diagonales se cortan en su punto medio por ser paralelogramo. Son congruentes porque es un rectángulo, son perpendiculares porque es un rombo, y son bisectrices porque es un rombo. ¿Sí? Tanto en el paralelogramo como en el rectángulo no eran bisectrices, pero en el rombo y en el cuadrado sí. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? A ver las caras. Porque encima no ponen las... En el aula uno ve la cara y entiende si ustedes entendieron o no. A Mafalda no tengo idea si entendió. Pero no ponen ni siquiera... No, no hay ninguna Sí, duda. entendí. ¿Entendiste? Bueno, Sí, profe, entendimos. gracias, Cande. Necesito el entendí. Bien. No, profe, yo no fui, fue una de las chicas. Bien, dejamos este de lado. Vamos a terminar el ejercicio B2 con lo que vimos recién de aquí. Uy, ya me estoy quedando sin tiempo. No se preocupen, porque puedo volver a poner otra página, ¿sí? Puedo abrir otro Zoom. Así que si me quedan 10 minutos, cuando se termine este, abrimos otro. Bien. Tengo que poner acá. Bien, este es el ejercicio que teníamos. A lo mejor ustedes lo tienen en otra posición. Construimos el rombo, trazamos la bisectriz exterior, y preguntan acá el ángulo Z, B, A,
y el C, A, no. El C, A, B, ¿cómo son? Ahí dice, pregunta si son iguales. ¿Era verdadero o era falso eso? ¿Supieron cómo analizarlo? ¿Lo hicieron? No, yo personalmente no hice nada con respecto a eso. No sabía que había, o no entendí o no anoté, no sé ni idea. No, está bien que no lo hayas entendido. Es normal, porque no era una cosa muy sencilla de ver. No ¿No entendiste que había que hacerlo? no lo hice. Está bien, no hay problema. Míralo ahora. Y ahora yo te digo que son iguales porque le puse el valor, pero habría que ver si podemos deducir por qué son iguales. ¿Sí? A ver. El ángulo A, B, C. Dijimos que era suplementario con todo este, con el BAD. Los ángulos del paralelogramo son contiguos, son suplementarios. Bien. Sí. Acá tenemos el ángulo, que lo voy a tener que marcar todo, porque F, B, A. Puntero. Bien. Este mide 110. El que está acá mide 69,98 y acá abajo también mide 69,98. Entonces, no. Es lo que yo le digo a ustedes que no tienen que hacer. Y lo estoy haciendo. Medir al revés. Bien. A ver. Estos dos ángulos son suplementarios porque son ángulos que están dentro de un paralelogramo. ¿Sí? Si ustedes conocieran ángulos entre paralelas, yo les diría que son conjugados internos, pero como todavía no lo vimos, no se los voy a preguntar. Pero sí dijimos que pudimos deducir que eran suplementarios los ángulos en la figura. Además, F, B, A y A, B, C, ¿qué tipo de ángulos son? Vuelvo. F, B, A y A, B, C. Todo este y todo este. No quiero perder para hacerlo en corto. Suplementario. Yo no escuché. ¿Suplementario? ¿Por qué son suplementarios? Porque la suma de los dos La da suma de los 180. dos dan 180, pero por algo dan 180. ¿Te acordás cuando vimos ángulos que vimos opuestos por el vértice, consecutivos? Vimos algo más. Estos ángulos que sus lados son semirrectas opuestas y tienen un lado en común, ¿cómo se llamaban? Adyacente. Está permitido tener todos los apuntes al lado. Sí, alguien lo dijo, un poquito más fuerte. Adyacentes. Adyacentes. Son ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son suplementarios, por eso suman 180. Entonces, si 110 es suplementario con este ángulo, por ser paralelogramo, y 110 es suplementario con este por ser adyacente, entonces podemos asegurar que este ángulo y este ángulo son congruentes. Si los dos sumados a 110 me dan 180, si yo hago A más 110 me da 180. B más 110 me da 180. Obviamente que A y B son iguales en una ecuación numérica. Sí, sí. Bien.
Entonces, ahí podemos asegurar que esos dos ángulos son iguales. Después, construyeron BZ como bisectriz de ese ángulo. Y acabamos de ver por las propiedades de paralelogramos que la diagonal es bisectriz de este ángulo. Entonces, la mitad de todo este ángulo va a ser igual a la mitad de este. Yo tengo dos ángulos iguales, las mitades de cada ángulo van a ser iguales entre sí. Sí. ¿Sí? Bueno, por eso justificamos que estos dos ángulos van a ser congruentes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Obvio que me podés, debes, es una obligación hacerme la pregunta, dale. Porque cuando vimos las propiedades, los paralelogramos, no necesariamente las diagonales, ¿cómo se llama? Eran las bisectrices. En este caso sí. Pero esto no es solo un paralelogramo, esto era un rombo, ¿te acordás? Ah, listo, sí, tenés razón. Porque lo construimos y dijimos que era un rombo. Entonces, como es un rombo, sí estamos seguros que las diagonales son bisectrices. Bien. Después preguntaba BCM. ¿Hasta acá quedó? Sí. BCM y MCD. M, no. Y esto lo vimos hace un ratito, ¿no? Preguntan si, creo que es esto lo que preguntan, BCM y MCD. Preguntan si estos ángulos son congruentes. Y sí son congruentes porque la diagonal es bisectriz. Y después pregunta si CBA, no, a ver, mucho numerito. Mucho número confunde. Si C, B, no, mi Dios mío. Yo por seguir las letras que dice como están escritos, ver. Si estos ángulos eran distintos, y sí, no solamente son distintos, sino que vimos recién que son suplementarios. Con eso terminaríamos el primer ejercicio. Después, este tipo de preguntas las vamos a poder contestar con todo lo que vayamos a aprender de ángulos entre paralelas, que posiblemente ya lo pueda dar la semana que viene. Porque en base a eso vamos a poder deducir un montón de cosas, ¿sí? Esta semana vamos a terminar con este primer recorrido, con todas las dudas que tengan, así que hoy llegamos hasta donde llegamos, pero después ustedes tienen que terminar el práctico, así el viernes, que tenemos una hora muy cortita, podemos terminarlo. Así que hoy vamos a tratar de avanzar lo que se pueda. ¿Hasta acá este quedó? Sí. Bien, tengo un minuto, así que lo que voy a hacer es cerrar este Zoom